Aunque es cierto que Dios en su providencia puede utilizar cualquier cosa para llevarnos a la conversión y a la santificación, cuando hablamos de los medios de gracia, nos referimos a los medios por los cuales Dios ha escogido comunicarnos su gracia especial, o sea, su gracia salvadora. Y son los medios ordinarios, normales, por los cuales Dios ha escogido comunicarnos esa gracia salvadora. El concepto de la iglesia afecta, lo que vimos hace 8 días, el concepto de la iglesia afecta nuestra perspectiva sobre los medios de gracia. Porque, por ejemplo, las iglesias que tienen conceptos objetivos, externos, lo que vimos hace 8 días, como la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas, tienden a enfocarse en los sacramentos como los medios de gracia más importantes. Y en la iglesia, el rol de la iglesia, el papel de la iglesia es el dispensario de los sacramentos, porque los sacramentos son objetivos, son externos, son visibles, palpables, y va de acuerdo con ese concepto de la iglesia, que un concepto externo, un concepto objetivo. Las iglesias que tienen conceptos subjetivos, internos, tienden a negar los medios de gracia y tienden a buscar experiencias inmediatas con Dios. Pues por un lado podríamos decir que niegan los medios de gracia, por el otro lado podríamos decir que multiplican los medios de gracia, porque cualquier cosa, cualquier experiencia para ellos puede ser un medio de gracia. Nosotros, las iglesias con un concepto mixto, no extremadamente objetivo ni subjetivo, ni externo ni interno, sino tratando de abrazar los dos aspectos de la iglesia, nosotros enfatizamos los medios de gracia como las maneras ordinarias por las cuales Dios ha determinado comunicarnos su gracia. Podemos ver, por ejemplo, en el Catecismo Menor, la pregunta 88, y dice: ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Y luego identifica los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, y todos los cuales hace Él eficaces para la salvación de los elegidos. Pues aquí está diciendo que Dios no está restringido, y aquí menciona todas sus ordenanzas. En un sentido son medios de gracia. Sin embargo, en Westminster se enfoca en 3, aunque normalmente en la teología reformada se enfoca en 2 que son más concretos que la oración, que es más subjetiva. Bien, podríamos decir que los conceptos de la iglesia externos favorecen los sacramentos y los internos favorecen la palabra, hasta tal extremo que podemos ver las tendencias de la iglesia católica, que la predicación no se enfatiza. Hay una homilía, hay una meditación, pero realmente la gente no va a la iglesia tanto para escuchar el sermón. Y al otro extremo, los cuáqueros o los amigos ni tienen sacramentos, niegan los sacramentos, y en su caso a veces es predicación o a veces es simple meditación y reflexión. Además, los conceptos externos favorecen un funcionamiento automático de los medios. La iglesia es el dispensario de los sacramentos, y los sacramentos funcionan automáticamente. Los conceptos internos favorecen un funcionamiento persuasivo de los medios de gracia, o sea, una operación en nuestras mentes, en nuestros corazones, en lugar de algo automático. Esto será más obvio cuando estudiemos en la próxima sesión los sacramentos de bautismo y de la Cena del Señor, y vamos a contrastar diferentes posturas. Sin embargo, lo que quiero hacer es ligar lo que estamos viendo aquí, las diferentes posturas, con lo que vimos hace 8 días. El concepto de la iglesia va a determinar cómo nos acercamos a esta cuestión de los medios de gracia.
La palabra predicada y los sacramentos administrados en la teología reformada son los dos medios de gracia. Westminster agrega la oración, pero normalmente son los dos. Decimos que la palabra es el medio más importante por dos razones, más importante que los sacramentos. Una razón es que es el único medio que puede funcionar solo. Los sacramentos dependen de la palabra de Dios. La palabra de Dios no depende de los sacramentos. Nos podemos decir que tiene una prioridad porque puede funcionar sola la palabra predicada. Y también la palabra predicada es el único instrumento que es medio tanto de la conversión como de la santificación, mientras que los sacramentos son medios de la santificación, no de la conversión. Aunque vamos a ver que en algunas comuniones, como la católica, la luterana, también el bautismo es medio de conversión. Pero para nosotros la Biblia es el único medio que efectúa en manos del Espíritu Santo la conversión, además de la santificación. Ya estudiamos la palabra. Si se acuerdan, ya estudiamos la cuestión de la palabra de Dios en Prolegómena. Pero en Prolegómena nuestra pregunta fue, ¿qué es la Biblia? Estudiando la Biblia como tratando de entender qué es la Biblia. Hablando de su naturaleza, hablando de su origen, hablando del proceso de escrituración. Ahora estamos como retomando la Biblia y esto fue para poner la pauta de qué vamos a utilizar durante toda la teología, la Biblia. Y aquí estamos considerando la Biblia como el tema otra vez, pero ya es la palabra, no en sí, sino la palabra predicada. Es importante enfatizar que no es la palabra en sí solita que es medio de gracia, es la palabra predicada. En otras palabras, cuando decimos predicada, estamos usando la palabra predicada ampliamente. Podríamos decir, usando lenguaje más moderno, la palabra comunicada. Porque en la Biblia hay diferentes maneras de predicar la palabra de Dios. Podemos compartir uno a uno, podemos compartir entre varios, o podemos pararnos en la esquina y predicar, o en una iglesia. O sea, la palabra comunicada es medio de gracia. Y aquí la pregunta ya no es qué es la Biblia. La pregunta es qué hace la Biblia. ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona para nuestra conversión y nuestra santificación? Y esta aclaración nos rescata de dos abusos. Un abuso, un error, es ver la Biblia como una reliquia. Porque si la Biblia en sí es medio de gracia, pues está bien, o sea, puedo ponerla en mi mochila y me comunica gracia. Puedo ponerla abierta en un atril, en la mesa central de la casa y me comunica de alguna forma gracia. Puedo tenerla ahí en el púlpito como adorno y me comunica gracia. O sea, si no aclaráramos de que es la palabra predicada, comunicada, podríamos caer en la idea de la Biblia como una reliquia que por sí, sin ser leída, sin ser predicada, de alguna forma nos comunica gracia. O también, más o menos es lo mismo verla como reliquia, o también verla como algo mágico. Pues un libro mágico, que por sí, que tiene poder para no sé qué, para efectuar milagros o para efectuar cambios en nuestra vida, simplemente por estar ahí. Pero no, o sea, estamos enfatizando que la Biblia utilizada, la Biblia leída, la Biblia entendida, la Biblia comunicada es el medio de gracia. Y además debemos aclarar, y nosotros enfatizamos el rol del Espíritu Santo en Prolegómena, en la cuestión de inspiración y escrituración. Un proceso súper entendida por el Espíritu Santo. Pero aquí también entra otra vez el Espíritu Santo en la aplicación
de la palabra comunicada. Por ejemplo, en el Catecismo Menor 89 dice, ¿cómo viene la palabra a ser eficaz para la salvación? Dice, el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. Entonces aquí en manos del Espíritu Santo es medio de gracia, no simplemente ahí en el estante, ahí sobre la mesa, sobre el púlpito, no, es en manos del Espíritu Santo. Entonces este es el lado, podemos decir, divino. ¿Qué hace el Espíritu con la palabra predicada, leída, para hacerla en medio de nuestra conversión y santificación? Pero al mismo tiempo, esto si es palabra comunicada, esto pone en nuestras manos una gran responsabilidad. Es comunicarla. Y es leerla, y es comunicarla a nosotros mismos y comunicarla a otras personas. Entonces es una gran responsabilidad nuestra, si es la palabra predicada que es medio de gracia. La pregunta 90 hace la pregunta para nosotros. Primero hace la pregunta con respecto al Espíritu y luego para nosotros. ¿Cómo ha de ser leída y escuchada la palabra para que se haga eficaz para la salvación? Respuesta: a fin de que la palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de prestarle atención con diligencia, preparación de espíritu y oración. Hemos de recibirla con fe y amor, atesorarla en el corazón y practicarla en la vida. Ahora, pregunto, una reflexión personal, ¿cómo recibimos la palabra? ¿Cómo recibimos la palabra cuando la leemos en la mañana o en la tarde o a mediodía? ¿Cómo recibimos la palabra cuando es predicada, cuando es leída en público, cuando es estudiada? Y aquí es muy práctica esta pregunta. Con preparación adecuada de antemano, con oración, con diligencia, atesorándola en el corazón y practicándola en la vida. Porque si no se lleva a la práctica, somos nada más oidores de la palabra y realmente no se convierte en medio de gracia para nosotros. O no se hace eficaz como medio de gracia. Es la palabra, la pregunta de qué hace, cómo se utiliza en nuestras vidas para conversión y para santificación. El segundo medio son los sacramentos tomados juntos como una categoría de sacramentos. Y otra vez debemos enfatizar sacramentos administrados. Y aquí en mis apuntes dice simplemente sacramentos, pero son sacramentos administrados. Otra vez, importante, ¿por qué? Porque hay algunos que reciben los sacramentos como si tuvieran poder automático, mágico. Y no solamente entre los romanos, he escuchado de abusos entre así llamados protestantes, tomando los elementos de los sacramentos y como derramando el vino en un lugar para santificar ese lugar, cosas así como si tuviera poder, no bebiendo el vino, sino utilizándolo para un rito que me parece como un rito mágico. Entonces es tomar como si tuviera un poder en sí, como un poder mágico. Entonces son los sacramentos administrados, y debemos aclarar, administrados correctamente, bíblicamente. Ahora, esta palabra es un poco problemática, porque la palabra sacramentos no es tomada de la Biblia, y su etimología no nos ayuda a entender qué son los sacramentos. La palabra sí aparece en la Vulgata, la Biblia en latín, sacramento, que quiere decir un misterio. Y Berkov utiliza, él habla de la etimología y les refiero a Berkov para esa etimología.
Y aparece, y aquí hay algo de la confusión, aparece en el texto de Efesios cuando Pablo habla del matrimonio y dice que es un gran misterio, y luego dice, pero estoy hablando de Cristo y la iglesia, es un gran sacramento. Entonces ahí pues en los oídos de un católico romano dice, ajá, ahí está, pues dice que el matrimonio es un sacramento, y es en su esquema es un sacramento. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces peleamos en una forma no muy útil sobre la cuestión de cómo números, cuántos sacramentos hay. Y como es una palabra extra bíblica, por lo menos en el sentido en el cual estamos utilizándolo, la primera pregunta debe ser, ¿qué quieres decir con sacramento? Porque la Biblia no nos da una definición, es una palabra teológica y tenemos que darle una definición. Y vimos en la cuestión del pacto, ¿se acuerdan? Vimos como 4 diferentes definiciones de un pacto. Entonces, y esas definiciones son como lentes. Y si pones, en cuestión de los pactos, vimos los lentes de Murray, pues son pocas cosas que se ven como pactos. Si pones los lentes de Robertson, puedes ver más cosas como pacto. Si pones los lentes de Klein, pues más cosas. Igual, si pones los lentes de los católicos romanos, su definición de un sacramento, vas a encontrar 7, porque su definición permite 7. Si tienes una definición muy amplia, y yo he escuchado hoy en día hablar la gente de sacramentos como cualquier cosa que Dios utilice en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, la enfermedad puede ser un sacramento, la prosperidad puede ser un sacramento, cualquier cosa en nuestras vidas puede ser un sacramento. Entonces, hay que hablar de qué es un sacramento, cuál es nuestra definición. La pregunta es si existe en la Biblia una categoría de ordenanzas, de actos sagrados que son sui generis, es decir, una categoría aparte, que tiene cosas en común entre ellos, pero que se distinguen de otras ordenanzas, porque pues hay muchísimas ordenanzas en la Biblia. Entonces la tarea es identificar los que se distinguen, los que se hacen distintos de cualquier otra ordenanza. Y nosotros los reformados, tratando de contestar esta pregunta, encontramos 2 actos en el Antiguo Testamento y 2 actos en el Nuevo Testamento que sobresalen como distintos, diferentes de cualquier otra ordenanza. Y estos 2 en el Antiguo Testamento encontramos que son la circuncisión y la Pascua. Y hay muchas otras ordenanzas, pero estas son diferentes, son de otra categoría. Y luego hacemos la pregunta, ¿qué tienen en común esas 2 ordenanzas? Igual en el Nuevo Testamento encontramos 2 ordenanzas establecidas por Cristo que son distintas de otras ordenanzas. Y aquí lo que hemos hecho es que hemos tratado de definir o identificar las características que apartan esas ordenanzas de otras. Y aquí podemos leer el catecismo y la confesión. Por ejemplo, la pregunta 92. ¿Qué es un sacramento? Y aquí pueden escuchar las características que los reformados identificamos. Y dice aquí, un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo, la cual, por medio de signos sensibles, representa a Cristo y a los beneficios de la nueva alianza o el nuevo pacto, y los confirma y aplica a los creyentes. Y voy a regresar a esta definición, pero déjame leer también del capítulo... Visibles, ¿no? ¿Perdón? Por signos visibles. Signos, es lo que dije.
No terminaste tu... Yo dije signos sensibles, pero sí son visibles, o sea, ok. sensibles incluye, o sea, visibles, ¿sí? O sea, por los 5 sentidos, ¿no? En este caso son palpables, son visibles, pues por el olfato también podemos apreciar, quizás un poco, podemos escuchar un poquito, pero o sea, los sentidos están involucrados ahí. Y aquí en el capítulo 27 de la confesión, el primer párrafo, dice: los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios. En un sentido esto es preferible. En lugar de decir instituidos directamente por Cristo, podemos ir directamente por Dios, porque así estamos abarcando Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, en un sentido, cuando hablamos del Nuevo Testamento, es preferible hablar de instituidos directamente por Cristo. Porque, pues, vamos a pensar, el matrimonio fue instituido directamente por Dios, pero no fue instituido directamente por Cristo en el Nuevo Testamento. O sea, a lo mejor debemos aclarar por Dios en general, pero en el Nuevo Testamento por Cristo. Bien, dice, para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él. Y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo. Y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Entonces aquí el matrimonio falla en diferentes características. O sea, no distingue a los cristianos de los no cristianos, porque los no cristianos también disfrutan el beneficio del matrimonio, por ejemplo. Bien, entonces con esta definición, si estos son nuestros lentes que estamos utilizando, vamos a encontrar 2 y solamente 2 sacramentos en cada testamento. Además, hay un argumento a favor de 2 en el Nuevo Testamento, porque a lo mejor los católicos romanos igualmente van a encontrar 2 en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encuentran más. Pero no es un argumento muy contundente, pero el hecho de tener 2 en el Antiguo, como nos prepara para tener 2 en el Nuevo. Y sobre todo por la conexión muy estrecha entre los sacramentos del Antiguo y los sacramentos del Nuevo, viendo los nuevos como cumplimiento y reemplazo de los antiguos. Ahora, les refiero otra vez a Berkhof para ver los argumentos, aunque él no presenta mucho argumento a favor de los 2, pero lo que estoy queriendo enfatizar es cuestión de definición. Entonces, ahí debemos empezar cuando estamos platicando con otras personas. Por ejemplo, hay algunos evangélicos, son pocos, pero que tienen 3 sacramentos. Bautismo, la cena del Señor y el lavar los pies. Y ahí dicen, pueden decir que fue instituido directamente por Cristo. Entonces tiene esa característica, pero representa a Cristo y a los beneficios del nuevo pacto, los confirma y aplica a los creyentes. Si vemos el contexto, cuando él dijo lávense los pies, o sea, y él lavó los pies, o sea, no vemos que realmente haya algo simbolizado ahí más que pues servicio mutuo, humildad. Entonces no es exactamente apuntando hacia los beneficios de su obra redentora. Por ejemplo, pero a lo mejor la definición de esos hermanos es una definición más amplia, que puede incluir otras cosas. Creo que entre algunos luteranos incluyen el bautismo, la cena del Señor y la confesión. Otra vez, la confesión es una ordenanza. En Santiago dice, confiesen sus pecados los unos a los otros, pero instituida directamente por Cristo,
Pues no, o sea, es una ordenanza bíblica. Entonces, es de otra categoría que no llega a ser la misma categoría que los dos sacramentos que tenemos identificados. ¿Cómo funcionan los sacramentos? Vamos a hacer unas negaciones. Primero, no funciona automáticamente, cosa que ya mencionamos, ex opere operato. Ex opere operato. Y es un dicho que quiere decir de la obra obrada, o sea, obrando obra por sí. Y es la idea de la Iglesia Católica Romana que vamos a considerar cuando estudiemos un poco más el bautismo y la cena. Aquí en la Confesión de Fe de Westminster hay una negación de ex opere operato. En el tercer párrafo de capítulo 27 dice que la gracia que se manifiesta en los sacramentos o por ellos mediante su uso correcto no se confiere por algún poder que hay en ellos. Pues aquí es una negación, no usa esa expresión, pero es lo que está negando. El poder no es algo inherente dentro de los elementos. También hay una negación aquí de donatismo. Donatismo. El obispo Donato o Donatus, como quieran poner su nombre así, fue un obispo de Cartago en el IV siglo y él no empezó, hubo un obispo antes que él, pero no duró mucho tiempo. Y Donato o Donatus era el más fuerte y la herejía, como fue llamada, tomó su nombre. Ellos eran los rigoristas y ellos seguían el rigor de Tertuliano, de Cipriano, y su contrincante fue Agustín de Hipona. Hubo un cisma en la iglesia después de la persecución de Diocleciano en 303 a 305. Y ahí algunos pastores habían entregado copias de las escrituras para ser quemadas. O algunos cristianos habían quemado incienso al emperador para salvar sus vidas. Y para los donatistas estaban perdidos para siempre. O para algunos tenían que rebautizarse, reconvertirse para entrar otra vez en la iglesia cristiana. Para Agustín y para la iglesia romana, si podemos empezar a hablar de la iglesia romana o por lo menos la iglesia occidental, podrían ser readmitidos, pues confesando, recibiendo el perdón de los pecados, podrían ser readmitidos. Pero el donatismo tiene la idea de que la eficacia de los sacramentos depende de la piedad personal del pastor o del ministro o del sacerdote que los administra. O depende es como casi la misma idea, del estatus correcto del ministro en cuanto a la iglesia. Entonces, aquí en Westminster dice, no se confiere por algún poder que hay en ellos, ni depende la eficacia de un sacramento de la piedad o intención del que lo administra. Aquí, negación de donatismo. Aunque tenemos que tener algo de cuidado porque Westminster liga los sacramentos y su administración con los oficiales de la iglesia. Pues no está diciendo que cualquiera puede administrar el sacramento. Está protegiendo la administración del sacramento, pero está diciendo que debe ser un oficial debidamente reconocido. Pero por el otro lado, no depende de la buena intención del pastor y no depende de su piedad personal.
Porque esto es una idea muy peligrosa, ¿no es cierto? O sea, yo sé como pastor que administro el sacramento, algunas veces mi corazón está más alineado con los propósitos de Dios y las intenciones de Dios que en otras ocasiones. Y qué terrible para mí y para los congregantes que la eficacia dependiera del estado de mi corazón. O sea, es una idea peligrosa, aunque podemos apreciar el afán o la preocupación por la pureza de la iglesia. Ese cisma duró del cuarto siglo hasta el séptimo siglo, cuando llegaron los musulmanes en el norte de África y acabaron tanto con los católicos romanos como con los donatistas. Y así terminó el cisma, pues a punta de lanza, ¿no? A punta de la fila de la espada. Los dos desaparecieron en el norte de África. Bien, ¿de qué depende la eficacia de los sacramentos? Depende de la obra del Espíritu Santo, la promesa de Dios relacionada a su uso y su digna recepción. Aquí vamos a seguir leyendo. Dice, sino de la obra del Espíritu y de la palabra de la institución. Y aquí vemos otra vez que el sacramento depende de la palabra no depende del sacramento, la cual contiene junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento una promesa de bendición para los que lo reciben dignamente. Entonces hay algo, podemos percibir otra vez la tensión en un sentido que es inherente en nuestra perspectiva sobre la iglesia. Hay aspectos aquí que son objetivos, ¿no es cierto? ¿De qué depende la eficacia del sacramento? La palabra, que tiene tanto la autorización como la promesa. Es algo objetivo. Pero también depende de la digna recepción, que es algo subjetivo, la digna recepción del sacramento. Aquí también en la pregunta 91 del Catecismo Menor dice, ¿cómo se hacen los sacramentos medios eficaces de salvación? Los sacramentos vienen a ser medios eficaces de salvación, no porque haya alguna virtud en ellos o en aquel que los administra. Otra vez, ¿qué? Niega ex opere operato, niega donatismo. Sino solamente por la bendición de Cristo y la operación de su Espíritu en aquellos que los reciben con fe. Y aquí describe lo que es recibir dignamente, lo resume con recibirlos con fe. Bien, ¿qué es un sacramento? ¿Qué contiene un sacramento? ¿O cuáles son sus partes? Hay tres elementos de un sacramento. El signo, lo significado, y no pongo el significado, porque no estoy hablando de su significado, estoy hablando de, no su significado en el sentido de qué quieren decir, pero más bien lo significado, qué significan, o sea, a qué señala. O podríamos poner aquí, para a lo mejor hacerlo más claro, la señal, lo señalado. Para no hacer problema con el o lo significado. Y luego también la relación entre los dos elementos anteriores. Los signos o las señales son elementos comunes. Son agua, son pan, son vino. O agua, pan y vino. Lo significado o lo señalado es Cristo y los beneficios de su obra. Ahora, pues obviamente agua, limpieza, perdón,
el pan, el cuerpo, el vino, la sangre y los beneficios del cuerpo partido y la sangre derramada, remisión de los pecados. Ahora, lo más, podemos decir, difícil es la cuestión de cómo se relaciona la señal y lo señalado. Y esto es lo que se llama la relación sacramental, o la unión, más bien la unión sacramental. Y lo que está diciendo es que hay una unión entre la señal, cosa común, corriente, y lo señalado o lo significado, que es algo sublime, es algo espiritual. Y la idea aquí es que la relación entre la señal y lo señalado es al recibir la señal, al recibir el signo, por fe, dignamente, estamos recibiendo lo significado, lo señalado. Y esta es la relación. Hay una liga tan estrecha entre la cosa visible, común, corriente, y lo que significa, al cual apunta lo señalado, que al recibir uno, por fe, estamos recibiendo el otro. Y esta es la unión sacramental. Y esta unión sacramental explica por qué a veces en la Biblia habla de la señal como si fuera la realidad. Y déjame ver dónde es. Es párrafo 2. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa señalada, de donde llega a suceder que los hombres y efectos del uno se atribuyen al otro. Por eso, Pedro puede decir cosas como: este bautismo los salva. Y pues los católicos romanos interpretan esto muy literalmente diciendo: el bautismo en sí, por sí, ex opere operato, los salva. Pero nosotros decimos, pues, está utilizando lenguaje apropiado para una relación, una unión sacramental. Está hablando de la señal como si fuera lo señalado. Y esto también nos ayuda a explicar el lenguaje de la cena del Señor. Este es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Bien, esto es en general de los sacramentos. Ahorita vamos a descansar, o al rato vamos a descansar, y luego vamos a regresar y tratar de aplicar algunas de estas ideas al bautismo y la cena del Señor específicamente. Pero para concluir, más que ninguna otra comunión de cristianos, nosotros enfatizamos que Dios regala su gracia soberanamente según su propósito, según su propio consejo, cosa que hemos enfatizado en el decreto. Sin embargo, no debo decir sin embargo, debo decir además, también enfatizamos que ordinariamente la comunica su gracia por medio de la palabra y los sacramentos. Es importante enfatizar eso por dos razones. Una razón es porque a veces si alguien entiende el decreto aparte de la administración de la gracia, puede llegar a un tipo de quietismo, pasivismo, que es peligroso. Puede decir, Dios ordena, Dios decreta, Dios hace lo que quiere con su gracia, pues no me concierne, no me pertenece hacer nada, es cuestión de Él. Y nosotros debemos enfatizar, además de enfatizar la soberanía de Dios en la administración de su gracia, debemos decir, sí es cierto, sin embargo, hay ciertos medios por los cuales Dios ordinariamente comunica su gracia.
Por lo tanto, la implicación es obvia, pero frecuentemente ignorada en la práctica. Si quieres experimentar más de la gracia de Dios, ponte en los canales por los cuales ordinariamente fluye la gracia, la palabra predicada y, en cuanto a los cristianos, los sacramentos administrados. Sino tratando de abrazar los dos aspectos de la iglesia, nosotros enfatizamos los medios de gracia como las maneras ordinarias por las cuales Dios ha determinado comunicarnos su gracia. Podemos ver, por ejemplo, en el Catecismo Menor, la pregunta 88, y dice: ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Y luego identifica los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, y todos los cuales hace Él eficaces para la salvación de los elegidos. Pues aquí está diciendo que Dios no está restringido, y aquí menciona todas sus ordenanzas. En un sentido son medios de gracia. Sin embargo, en Westminster se enfoca en tres, aunque normalmente en la internos favorecen un funcionamiento persuasivo de los medios de gracia, o sea, una operación en nuestras mentes, en nuestros corazones, en lugar de algo automático. Esto será más obvio cuando estudiemos en la próxima sesión los sacramentos de bautismo y de la Cena del Señor, y vamos a contrastar diferentes posturas. Sin embargo, lo que quiero hacer es ligar lo que estamos viendo aquí, las diferentes posturas, con lo que vimos hace 8 días. El concepto de la Iglesia va a determinar cómo nos acercamos a esta cuestión de los medios de gracia. La palabra predicada y los sacramentos administrados en la teología reformada son los dos medios de gracia. Westminster agrega la oración, pero normalmente son los dos. Decimos que la palabra es el medio más importante por dos razones, más importante que los sacramentos. Una razón es que lo que vimos hace 8 días, como la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas, tienden a enfocarse en los sacramentos como los medios de gracia más importantes. Y en la Iglesia, el rol de la Iglesia, el papel de la Iglesia es el dispensario de los sacramentos, porque los sacramentos son objetivos, son externos, son visibles, palpables, y va de acuerdo con ese concepto de la Iglesia, un concepto externo, un concepto objetivo. Las iglesias que tienen conceptos subjetivos, internos, tienden a negar los medios de gracia y tienden a buscar experiencias inmediatas con Dios. Pues por un lado podríamos decir que niegan los medios de gracia, por el otro lado podríamos decir que multiplican los medios de gracia, porque cualquier cosa, cualquier experiencia para ellos puede ser un medio de gracia. Nosotros, las iglesias con un concepto mixto, no extremadamente objetivo ni subjetivo, ni externo ni interno. Aunque es cierto que Dios en su providencia puede utilizar cualquier cosa para llevarnos a la conversión y a la santificación, cuando hablamos de los medios de gracia, nos referimos a los medios por los cuales Dios ha escogido comunicarnos su gracia especial, o sea, su gracia salvadora. Y son los medios ordinarios, normales, por los cuales Dios ha escogido comunicarnos esa gracia salvadora. El concepto de la iglesia afecta, lo que vimos hace 8 días, el concepto de la iglesia afecta nuestra perspectiva sobre los medios de gracia. Porque, por ejemplo, las iglesias que tienen conceptos objetivos, externos,
teología reformada se enfoca en dos que son más concretos que la oración, que es más subjetiva. Bien, podríamos decir que los conceptos de la iglesia externos favorecen los sacramentos y los internos favorecen la palabra, hasta tal extremo que podemos ver las tendencias de la iglesia católica, que la predicación no se enfatiza. Hay una homilía, hay una meditación, pero realmente la gente no va a la iglesia tanto para escuchar el sermón. Y al otro extremo, los cuáqueros o los amigos ni tienen sacramentos, niegan los sacramentos, y en su caso a veces es predicación o a veces es simple meditación y reflexión. Además, los conceptos externos favorecen un funcionamiento automático de los medios. La iglesia es el dispensario de los sacramentos, y los sacramentos funcionan automáticamente. Los conceptos